Hola, esto es Semana 420, un espacio con las noticias más recientes y más relevantes en el mundo en torno a la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en la gran cantidad de temas en los que la planta se cruza en la sociedad, en la vida de las personas, organizaciones, etcétera. Especialmente en estos tiempos donde están ocurriendo eh, cambios regulatorios en varias partes del mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, con lo más reciente como cada semana, semana 420, en torno a la planta. Este no es un espacio en el que se recomiende ningún tipo de uso de la planta. Lo que hacemos aquí es comentar lo que ocurre, lo que encontramos en las noticias, los cambios que hacen los gobiernos, etcétera. Esta semana comenzamos con una noticia interesante de Estados Unidos. Se trata de... Tiene que ver con la investigación de la planta. Después de varios años de negociación de una organización llamada MAPS, consiguió que la FDA, la autoridad regulatoria de medicamentos y alimentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó un ensayo clínico para examinar el uso del cannabis administrado vía fumar, cannabis fumado, joints administrado, para el tratamiento de los síntomas del PTSD, del trastorno de estrés postraumático. De acuerdo con un comunicado, resumen, es la primera vez que la FDA aprueba un ensayo clínico, una investigación para tener datos clínicos, científicos, médicos, en torno al uso del cannabis, específicamente fumado, eh, en mercados donde es legal en Estados Unidos, o para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático. Antes de continuar con el ensayo, digo, con el documento que señala de qué va esto, me gustaría aclarar que el PTSD aquí en los estados, en los 38 estados, en donde hay un programa de cannabis medicinal, en algunos de ellos, no en todos, se incluye el trastorno de estrés postraumático eh, como una de los padecimientos para que los pacientes puedan recibir una recomendación del médico y tener acceso al cannabis medicinal, es decir, a poder comprar, adquirir la planta en dispensarios o etcétera. De eso va. Entonces, esta es la primera vez que la FDA aprueba que se investigue al respecto de si hay un efecto positivo o negativo, no se sabe, tal vez placebo, no lo sabremos hasta que se hagan los ensayos clínicos en torno al uso de la planta para tratar el PTSD, el trastorno de estrés postraumático. Señala un comunicado de esta organización MAPS que fue fundada en 1986 y es una organización educativa y de investigación sin fines de lucro en Estados Unidos bajo el esquema 501c3, es decir, es una non-profit. Publicó en un comunicado que la División de Productos de Psiquiatría de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó el estudio de fase 2 de la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, MAPS, sobre cannabis fumado en veteranos para el tratamiento de TEPT, trastorno de estrés postraumático, para que continúe el estudio con la clave MJP2, MJP2, que inicialmente fue suspendido parcialmente por la FDA en 2021
Es un estudio aleatorizado y controlado con placebo en el que participaron 320 veteranos que padecían trastorno de estrés postraumático de moderado a grave y que habían consumido cannabis anteriormente. El estudio, financiado por el Programa de Subvenciones para la Investigación sobre la Marihuana para Veteranos de Michigan, está diseñado para investigar la inhalación de flores de cannabis secas con alto contenido de THC en comparación con cannabis de placebo. Cannabis placebo. Y los participantes ajustan las dosis diarias por sí mismos. Fueron 3 años de negociación. Después de que se suspendió en 2021, el FDA dio luz verde para que continúe esta investigación clínica sobre el uso en este caso en particular de veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que una gran cantidad padece de estrés postraumático tras haber eh, servido al país en guerras en las décadas pasadas. Hay muchos casos de veteranos con este tipo de síndromes al haber estado en zonas de conflicto. Trastornos, no es un síndrome, es un trastorno. Entonces, interesante cómo la FDA dio luz verde a que continúe. Eso me pareció una nota interesante porque hay indicios, hay doctores, hay médicos, hay investigadores que sugieren que sí ayuda. Hay quienes están en contra de la planta dicen que no. Y pues la manera de resolverlo es con la ciencia. En otra noticia, también en Estados Unidos, eso tiene que ver con la reclasificación de la planta. La reclasificación de la planta, rápidamente, ¿de qué estamos hablando? El presidente Joe Biden, todavía presidente Joe Biden, estamos en finales de noviembre de 2024. Tiempo atrás, el año pasado, comenzó el proceso de reclasificación de la planta, que es mover la planta de cannabis, marihuana, de la lista 1 a la lista 3, en la lista de sustancias controladas de la DEA. De eso se trata. Es el que esté en la categoría 1, lista 1, junto con el fentanilo, el fentanilo está en la 2, creo, junto con la heroína. En la 1 evita que, por ejemplo, los productores, cultivadores de cannabis en Estados Unidos no tengan acceso a los bancos. Así de simple. Es un ejemplo. El presidente Biden comenzó este proceso de reclasificación, de mover la 1 a la 3. Y como parte de esta burocracia que está corriendo, para el 2 de diciembre está programada una audiencia, un hearing. Pero esta semana el asunto se tornó turbio en el caso, porque de acuerdo con varios reportes, la DEA enfrentará un desafío legal porque varios activistas, grupos de activistas, están pidiendo al juez que va a escuchar el caso, el hearing, la audiencia el 2 de diciembre, que quite a algunas personas que están en la lista de participantes de esta audiencia, que son de la DEA, porque son prohibicionistas, en resumen, porque son prohibicionistas y están como que actuando en contra de que ocurra. Entonces hay activismo que está señalando que dentro de la misma DEA que tiene la indicación del presidente Biden, el mandato de reclasificar la planta, hay un grupo de personas que pues están metiéndole el pie a la situación y son la mayoría de quienes van a participar
en esta audiencia. De eso va el asunto, es un asunto de quién participa, quién no, etcétera. De inicio, la administradora de la DEA, Milgram, estuvo en contra desde que comenzó este proceso. Ha habido un roce interno entre la DEA, todo indica, esto es público, información pública, se puede ver en los medios de meses atrás. Hay un roce entre la DEA y el DOJ, el Departamento de Justicia, en el asunto de la reclasificación. La pregunta, bueno, aquí el tema es si realmente importa, porque el 20 de enero cambia la administración en Estados Unidos, cambia el gobierno, la burocracia que está en este momento en el Departamento de Justicia, en la DEA, ya no van a estar ahí, va a haber otras personas. Entonces, quién sabe, ahora sí que no sabemos cómo va a continuar esto. El presidente electo, expresidente y ahora presidente electo y futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya dijo que él va a continuar con la reclasificación. También hay indicios de que podría ir más allá, y la cara de la legalización en Estados Unidos sería una declasificación o desclasificación, es decir, quitar la planta totalmente de esta lista, y eso provocaría que se deje totalmente a los estados, si es legal o no. No se sabe. De inicio, eso está ocurriendo con la reclasificación. Es noticia, hay que ponerle atención. Sí, tendrá impactos, no sabemos, ya es como grilla interna de la administración saliente. De eso va. En otra noticia, el estado de Kentucky, el gobernador de Kentucky esta semana a los medios ahí y explicó a la Andy Beshear, es demócrata, explicó a la población cuál va a ser el proceso para obtener una tarjeta de paciente de marihuana medicinal, porque recién se legalizó en este estado, Kentucky, hace poco tiempo, el cannabis medicinal, y están en este proceso de crear este sistema de que la gente obtenga, los pacientes obtengan una recomendación de un médico y una credencial, una tarjeta que les permita el acceso a comprar la planta. Todavía falta tiempo para que se genere esta industria en ese estado, aunque ya a partir del 1 de diciembre los médicos van a poder prescribir. Falta mucho todavía en Kentucky, pero es uno de los estados en los que está avanzando la industria. Por cierto, hablando de la industria, del próximo 3, 4, 5, 6 de diciembre de 2024, MJ BizCon 2024, vaya, en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Es un gran evento que se realiza cada año, reúne a 30,000 profesionales del sector de la industria del cannabis. Del 4 al 6 de diciembre estará abierto el piso de exhibiciones. El día anterior, el 3, son conferencias muy específicas. Esperan 30,000 personas, 1,400 expositores. Sin duda será un evento muy interesante por la gran expectativa que hay en torno a lo que pueda ocurrir, en torno a la regulación de la planta a nivel federal con el gobierno del presidente Trump y los republicanos con todo el poder en ambas cámaras. Ese va a ser el tema, sin duda. Más en los pasillos, en todos lados va a haber expectativas para esta industria que, dependiendo del estado, está en una grave crisis o está en una situación de que nunca no puede arrancar, no entra el arranque, la implementación, o está estrictamente centralizado o dominado por un pequeño grupo, dependiendo del estado.
interesante lo que se puede aprender este año en MJ BizCon. Ahí estaremos con algunas entrevistas y algún reporte de lo que ocurra sobre estos temas. Es de 4, 5, 6 de diciembre, Centro de Convenciones de Las Vegas. En otras noticias, esto me pareció interesante, es una nota que se publicó en un medio mexicano, es algo de México. De acuerdo con el medio El Sol de México, ahí lo vi. La principal causa para el consumo de productos de cannabis en México es para reducir el estrés, seguido de la diversión, dice un gráfico que sacaron. Hicieron una gráfica pusieron como un cigarro, muy feo el diseño. Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, hicieron una especie de sondeo, no hay mayor dato, pero dice que el 42.5% de los consumidores tiene como principal razón de consumo reducir el estrés, 15.3% por diversión, 11.9% tratar estados emocionales, 7.5% mejorar el sueño, 7.5% mejorar el rendimiento, 7% reducir síntomas físicos, 6.2% para socializar y 2.1% para experimentar. Dice estos datos publicados por El Sol de México en torno a las razones por las que los mexicanos consultados en esto consumen la planta. Casi la mitad, 4 de cada 10 para reducir el estrés, 15 por diversión. Si juntamos tratar estados emocionales con reducir el estrés, se parecen y todo esto. ¿Por qué es curioso el dato? Porque este es un buen ejemplo de la diferencia del concepto de uso adulto y uso recreativo. 42% de los consumidores de la planta en México, de este sondeo, lo hace para reducir el estrés. ¿Es de uso recreativo? No, porque pues no se están divirtiendo, quieren reducir el estrés físico, mental. Entonces a eso se refiere la legalización del uso adulto, el tener acceso a la planta con fines no solo de diversión o recreativos, como el 15% de quienes respondieron a este sondeo. El Sol de México, OEM. Ese es el dato interesante, la diferencia entre el uso adulto y el uso recreativo. El uso recreativo es parte del uso adulto, es el uso adulto y responsable de la planta, de eso se trata. En otra noticia, ¿qué más ocurrió esta semana? En Europa, estas son rápidas. En Europa, la República Checa, ahora conocida como Chequia, ¿no? De acuerdo con una nota de International CBC, la República Checa, el gobierno de la República Checa aprobó recientemente un plan que permitiría, todavía no se ha aprobado, a los adultos en la nación europea cultivar múltiples plantas en sus residencias privadas y poseer una cantidad personal. El plan, todavía es un plan, legalizaría el cultivo de hasta 3 plantas de cannabis y establecería un límite máximo de posesión de 50 gramos. Fue presentado por el Ministerio de Justicia, por el Partido Pirata Checo, que ahora dice que no va lo suficiente lejos, etcétera. Bueno, el asunto es que se está discutiendo, es lo que hay que saber. En Moldova, dependiendo del idioma, Moldova es un país que está entre Rumania y Ucrania, ahí muy cerca de donde donde está el conflicto. De acuerdo con un reporte de Hemp Today, esta semana los agricultores de Moldova podrán cultivar cáñamo industrial o hemp para la producción de alimentos y fibras, después de que el gobierno aprobó la semana pasada modificaciones para regular el cultivo. Los cambios a las normas que cubren las plantas que contienen sustancias narcóticas o psicotrópicas establecen una definición clara del cáñamo industrial o hemp y simplifican la concesión de licencias bajo la autoridad de la Agencia de Seguridad Alimentaria.
pero se va solo con fines de semillas y fibras. Moldavia legalizó el hemp con fines industriales son variedades de la planta de cannabis, el cáñamo industrial, son las más altas, pueden llegar a medir hasta 3 metros de altura, 4 metros en algunos casos, son para obtener fibras, dan flores muy largas, pero no son altas en los cannabinoides psicoactivos, entonces se usan con fines meramente para hacer textiles y todo este tipo. Recordemos que la planta de cannabis tiene muchísimas variedades, casi tantas o tal vez más, no tengo el dato exacto, lo voy a buscar, que el maíz en esa categoría está. Y Moldavia reguló y va a permitir el cultivo de cáñamo industrial, hemp industrial, fines de textiles, fibras, semillas. En muchas partes se venden semillas de cáñamo. Las que venden son muy nutritivas. Pueden ir a cualquier supermercado y van a encontrar. Es la misma planta de la que estamos hablando en este show. Las de las semillas de cáñamo que venden en el súper, la misma planta. Y las semillas de cáñamo que se venden en el súper son legales. En otra noticia, dice una nota del planteo que Luxemburgo limitará el cannabis medicinal en 2025, prohibirá la flor de cannabis medicinal rica en THC y CBD a partir de 2025, se acusa de un retroceso. Esta nota se puede ver en el planteo.com. A partir del 1 de enero de 2025, Luxemburgo endurecerá las restricciones al acceso al cannabis medicinal, lo que ha suscitado críticas de diversos sectores. Sí. Hace no mucho tiempo se reguló, entonces está ocurriendo este fenómeno de que cuando cambian los gobiernos, las regulaciones se estiran y se aflojan dependiendo de la situación. También en Australia, en los próximos días se va a votar algo relacionado con la legalización de la planta. Todavía no, hay que esperar a que ocurra. Y en otro tema, por último, este es un estudio, me pareció interesante. La Universidad McGill, si alguien lo quiere buscar. Cannabis disrupts brain activity in young adults prone to psychosis. McGill es una university, es de Canadá. Rápidamente, ¿de qué va? Un nuevo estudio ha descubierto que los adultos jóvenes con riesgo de psicosis muestran una conectividad cerebral reducida, un déficit que el consumo de cannabis parece empeorar. El avance abre el camino a tratamientos para la psicosis dirigidos a síntomas que los medicamentos actuales pasan por alto. En el primer estudio de este tipo, los investigadores de la Universidad McGill detectaron una marcada disminución en la densidad sináptica, conexión de la sinapsis, las conexiones entre neuronas que permiten la comunicación cerebral, en individuos con riesgo de psicosis, en comparación con un grupo de control sano. Y luego viene un quote de la doctora Romina Mizrahi, autora principal del estudio y profesora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de McGill. No todos los consumidores de cannabis desarrollarán psicosis, pero para algunos los riesgos son altos. Nuestra investigación ayuda a aclarar por qué. El cannabis parece alterar el proceso natural del cerebro de refinar y podar la sinapsis, lo cual es esencial para el desarrollo saludable del cerebro. Interesante. ¿De qué va esto? Existe una relación. Quien quiera ver eso está súper interesante. Lo puede buscar. Universidad McGill, McGill, McGill University, es de Canadá. Este es un comunicado de su sitio de la universidad. El sitio de la Universidad McGill. Dice que sí, están investigando y están encontrando una relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo de psicosis en adultos jóvenes que ya tienen riesgo de tenerlo. Esto es muy importante porque sí existe, está documentado, se está investigando
justo de esto se trata, esta relación que hay entre psicosis, ataques psicóticos y personas con este tipo de trastornos, desórdenes, tal vez desorden del cerebral, y cuando consumen cannabis les detona un ataque psicótico o genera psicosis. Eso es lo que se está confirmando, que cuando la persona ya está predispuesta, el consumo le afecta negativamente. Ahora, hay un lobby farmacéutico y el mainstream psiquiátrico, por así decirlo, que está orgánicamente en contra del uso de la planta, que asocian directamente el consumo de cannabis con la psicosis. Y no es así. El consumo está relacionado en personas que tienen una predisposición genética o por cualquier otra razón. Y por eso no se prescribe, no se receta nunca eh, medicamentos farmacéuticos, no se mezclan medicamentos farmacéuticos, psiquiátricos para tratar la psicosis con cannabis porque chocan. Eso es un hecho porque actúan en los mismos receptores. Entonces hay una competencia ahí que provoca un shock, provoca un ataque psicótico. Por ahí va. El asunto es que los médicos, los psiquiatras van a estar siempre del lado de la farmacéutica, que de las universidades, vaya, la industria farmacéutica, la industria de la medicina tiene sus medicamentos establecidos, ensayos clínicos probados para atender este tipo de cosas. Como la planta es ilegal y está en la lista 1 de las sustancias controladas, las compañías farmacéuticas no tienen acceso al THC para investigar si sirve para esos tratamientos. Por eso está totalmente fuera de lo que es el mundo médico. No se le considera una medicina porque es una sustancia ilegal. Y aquí mi comentario es, si la planta no fuera una sustancia ilegal y estuviera abierto por las farmacéuticas, tal vez los psiquiatras no estarían en contra de ellos, sino porque pues, es parte de su sistema. Es solo un comentario. Al final, semana 420, cada semana en este canal de YouTube, Industria 420 Cannabis News, semana 420. Muchas gracias por su atención.